Si bien es cierto que hoy en día en el mar existe muchísima basura y es un tema ambiental preocupante, también es cierto que bajo las aguas de los océanos se esconde un patrimonio de valor incalculable, ya que dentro de ellos existen miles de objetos, materiales y diversos elementos que describen el comportamiento humano a través de diferentes épocas en diferentes regiones del mundo. Algunos de ellos han sido encontrados dentro de sus aguas, algunos más han pasado a formar parte de las mismas y otros han sido arrojados a las costas nuevamente, aunque sin duda alguna hay muchos más objetos que podrían ayudar a describir la historia humana con mucho más detalle. Aquí te presentamos 15 de los objetos más impresionantes encontrados en el mar. Esto y mucho más en Los hermanos del terror. En 1987, un buzo que exploraba las islas de Ryukyu, al sur de la costa de Japón, se tropezó con un asombroso descubrimiento. A 25 metros de profundidad, alcanzó a distinguir una serie de escalones tallados casi a la perfección y con bordes rectilíneos sin signos de erosión. Se me erizaron los pelos, era abrumador. Recuerda Kihachiro Aratake en declaraciones a la BBC. Kihachiro buscaba un lugar para bucear, para explorar, cuando se encontró con la estructura en un lugar cercano a la isla de Yonaguni. Conocido hoy día como el Monumento Yonaguni, este coloso pétreo de 50 metros de largo por 20 metros de ancho constituye uno de los sitios marinos más insólitos del mundo. Bautizada como la Atlántida de Japón, este monumento de forma piramidal tiene más de 10.000 años de antigüedad, según expertos arqueólogos japoneses. Crear un arrecife coralino artificial mediante el hundimiento de un barco que ha concluido su vida útil, o bien estructuras de concreto y otros materiales dispuestos de tal forma que ofrezcan hábitat y refugio a peces, crustáceos, moluscos, caracoles y esponjas, entre otros organismos. Es una opción viable para conservar y o recuperar ecosistemas marinos naturales de este tipo, por lo que en diversas partes del mundo se ha utilizado como una alternativa encaminada a mejorar y beneficiar el medio ambiente, ya que al mismo tiempo genera una derrama económica mediante el ecoturismo. He aquí algunos ejemplos. En 1985, Paul Helper, capitán del barco Ventura 3, y su equipo de investigación estaban mapeando el fondo del océano a 5 millas de las costas de Long Branch, New Jersey. Mediante el arrastre de un magnetómetro detectaron un objeto de tamaño considerable, el cual llamó su atención, por lo que detuvieron el bote para bucear y estudiar el objeto anómalo. Y así fue cuando después de sumergirse aproximadamente 90 pies se sorprendieron y desconcertaron al encontrar dos locomotoras en lo profundo del mar. Al estudiarlas más a detalle y después de diversas exploraciones, se determinó que las dos locomotoras fueran fabricadas por la Seth Wilmar Union Works en el sur de Boston entre 1848 y 1855, lo que ha demostrado que las locomotoras son un modelo raro conocido como Planet Class 222, el cual solo se produjo durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, la pregunta más grande es cómo dos locomotoras anteriores a la Guerra Civil acabaron allí. El SS Distelgorm es el nombre de un buque carguero hundido en el Mar Rojo, cuyos restos son probablemente uno de los mejores conservados. El SS Distelgorm era un buque carguero al servicio de la Armada Británica durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que el 6 de octubre de 1941 fue interceptado en ruta por dos bombarderos alemanes cuando se dirigía hacia el Canal de Suez. Dos bombas entraron por el puente de mando y una de ellas hizo estallar un polvorín de municiones, lo que provocó el rápido hundimiento del barco. El Distelgorm fue encontrado por el explorador Jacques Cousteau. En el punto más bajo del barco está situado a los 32 metros de profundidad, en un fondo arenoso, cerca de un arrecife, mientras que sus partes menos profundas tienen entre 16 y 18 metros.
En 2007 The Times nombró a Distelgorn como uno de los 10 mejores sitios de buceo del mundo, hablando de restos de barcos que se hundieron. La ciudad de Xichen en China, también conocida como la Ciudad del León, fue fundada hace más de 1000 años, durante el periodo en el que reinó la dinastía Han Oriental. Sin embargo, a pesar de su antigüedad y relevancia, en el año 1959 se construyó una presa hidroeléctrica que abastecería con agua a la ciudad de Hanzhou, y la ciudad de Xichen fue hundida con un lago artificial, donde hay muchas pequeñas islas y es conocido como el lago Qiandao o lago de las mil islas. La extensión de la ciudad de León es de 573 kilómetros cuadrados. Se encuentra sumergida entre 26 y 40 metros, pero a pesar de soportar la presión del agua se encuentra en perfectas condiciones. Además, gracias a que las aguas del lago son claras, se realizan excursiones acuáticas para que las personas puedan observar la ciudad sumergida como un punto turístico en China, ya sea en modo buceo o en submarino. Para lograr la creación de la presa hubo que reubicar a casi 300.000 personas que vivían en Xichen. Ahora se obtiene el beneficio de la presa y de contar con las ruinas sumergidas mejor conservadas del mundo. Donis, hoy más conocida como Heracleidón, fue el puerto más importante de Egipto durante el último periodo faraónico y uno de los principales centros comerciales de ese país. Brilló por su opulencia y prosperidad hace 2500 años, hasta que el mar se la tragó y quedó en el olvido. La ciudad no solo era legendaria por el puerto y el comercio, sino también por la importancia religiosa, pues de acuerdo a la mitología griega, Heracleidón fue donde el dios Heracles o Hércules primero pisó Egipto. Heracleidón también vio la caída de los últimos faraones y el comienzo del periodo helenístico, con la conquista de Egipto de Alejandro Magno en el siglo III a.C., pero unos 100 años más tarde fue consumida por el mar, en un evento que aún sigue siendo un misterio. Después de su hundimiento su existencia se olvidó y pasó a convertirse en un mito, hasta que en 1999 fue descubierta tras 5 años de búsqueda por el arqueólogo submarino francés Frank Godiot, a unos 6 kilómetros de la actual costa egipcia. Frank descubrió los restos de toda una ciudad, casas, edificios públicos y hasta templos, además de todo tipo de reliquias, colosales estatuas, bronces, vasijas ceremoniales, oro, joyas, monedas y muchas cosas más. Creado en 2006 por el escultor y ecologista británico Jason de Kers Taylor, el Parque de Esculturas Subacuáticas de Molinere Bay en Granada es ahora una de las atracciones submarinas más populares del país caribeño. La cautivadora instalación fue encargada por el Ministerio de Ejecución y Turismo de Granada, como un esfuerzo de conservación para ayudar a renovar la vida marina dañada por el huracán Iván en 2004. El proyecto pretende mostrar la cultura y la historia de Granada. Hechas con acero inoxidable de alta calidad y cemento marino de pH neutro, las esculturas están diseñadas para actuar como arrecifes de coral artificiales, con agujeros y refugios para atraer vida marina, como pulpos y langostas, creando un hábitat de aspecto bastante espectacular. Barbanegra, cuyo verdadero nombre era Edward Teach, fue un pirata de origen inglés, famoso por su espesa barba y su crueldad. Barbanegra sembró el terror en las costas de Carolina y en las islas del Caribe a principios del siglo XVIII. En 1717 capturó al navío mercante francés Concorde y lo rebautizó como el Queen Anne Revenge, rechazando una oferta de Inglaterra de perdonarle sus crímenes y les entregaba la nave. Finalmente la Marina Real Británica logró hundir el barco en 1718 y los restos del naufragio del Queen Anne Revenge fueron localizados en 1996, pero fue hasta 2013 que arqueólogos estadounidenses recuperaron 5 cañones, de cerca de 1 tonelada cada uno, del buque del legendario pirata Barba Negra, naufragado hace 3 siglos en las costas de Carolina del Norte. Según los arqueólogos, el más grande de los cañones podría ser de origen sueco, ya que el otro único que se ha recuperado de ese tamaño había sido hecho en Suecia, lo que también indicaría el nivel de poder de Barba Negra como pirata,
al tener armamento de diferentes partes del mundo. Un Stonehenge es un monumento megalítico tipo Cromlech, además de otros elementos como hoyos, fosos, montículos, etc., siendo el más famoso de ellos el Cromlech de Stonehenge del Reino Unido. Pero en 2007 se dio un extraño hallazgo, cuando Mark Holley, profesor de arqueología subacuática en el Northwestern Michigan University College, efectuaba un sonar de barrido, en busca de restos de embarcaciones hundidas en la zona de Grand Traverse Bay, pero en su lugar descubrió a unos 12 metros bajo la superficie de las aguas del lago Michigan una serie de piedras, algunas de ellas colocadas en forma de círculo y una de las cuales presenta lo que parece una figura tallada de un mastodonte. Los arqueólogos determinaron que el sitio tiene aproximadamente unos 9000 años de antigüedad y se construyó en un periodo en el que el lago estaba seco. La playa llamada Malarrimo está situada en el Océano Pacífico, a 50 kilómetros de Guerrero Negro, en la bahía de Sebastián Vizcaíno, en Baja California Sur, y es conocida como el basurero del Océano Pacífico, pues toda la basura de este océano llega hasta Malarrimo, porque según algunos oceanógrafos físicos, la corriente oceánica fría pasa por el mar de Japón, por el mar de Okhotsk, por el mar de Bering, por el Golfo de Alaska y avanza por toda la costa oeste de Norteamérica. Justamente cuando pasa por la bocana de la laguna de Ojo de Liebre, choca con las fuertes corrientes de agua que fluyen en la zona, y toda la basura ingresa y es arrastrada hasta este punto. Se ha encontrado de todo en esta playa, desde torpedos, botellas de vino, restos de barcos, boyas, botellas con mensajes, instrumentos antiguos de navegación, restos de galeones, hasta un trozo de celulosa que traía inscrita la orden de atacar Pearl Harbor y mucho más. Las bombas SC-250 de fabricación alemana se utilizaron ampliamente en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el London Blitz, una campaña de bombardeos sostenidos en el Reino Unido por parte de la Alemania nazi entre 1940 y 1941. Dichas bombas pesan alrededor de 500 libras cada una. Durante 2017, un grupo de trabajadores que laboraban en el puerto de Portsmouth, en Inglaterra, encontraron una bomba alemana de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, la cual contenía 290 libras de explosivos. El puerto estaba en proceso de una larga y costosa actualización, cuando en una excavación en el barro del puerto, la bomba quedó atrapada en la pala de una draga. Afortunadamente, las autoridades pudieron remolcar la bomba cuidadosamente fuera del puerto y llevarla a aguas abiertas donde fue detonada. Estas bombas siguen siendo peligrosas a pesar de tener varias décadas de antigüedad y estar sentadas en el fondo del mar durante tanto tiempo, dijo el capitán Roger Redwin de la Armada Real Británica. Se sabe que el sureste mexicano está lleno de cenotes, todos con algo en particular que los caracteriza, como es el caso del cenote Angelita, que a simple vista se ve igual que cualquier otro que es abierto, pero en sus profundidades aguarda algo místico que se ha convertido en su principal atractivo, un río debajo del mar. El impresionante río debajo del mar del cenote Angelita fue descubierto a unos 30 metros de profundidad por un fotógrafo ruso de nombre Anatoly Veloschin. Dicho fenómeno es conocido como haloclina, el cual se produce por la diferencia de salinidad en el agua. El agua dulce, por ser menos densa, se mantiene en la superficie, en tanto que el agua salada, al ser de una densidad mayor, se concentra en el fondo, y justo donde ambos cuerpos de agua se encuentran es que aparece una especie de nube. En 1901, cerca de las costas de la isla griega de Anticitera, se encontró un amasijo de metal oxidado, tirado en medio de los despojos de una antigua nave mercante, que además transportaba esculturas, ánforas y otras mercancías. Debido a la cantidad de artefactos extraídos de los restos de la nave, el extraño objeto no se identificó sino hasta 1902, cuando el arqueólogo griego Valerius Stais advirtió al Museo Arqueológico Nacional de Atenas del hoy conocido como mecanismo o dispositivo de Anticitera. Dicho objeto data de finales del siglo II o principios del siglo I a.C., aproximadamente entre los años 205 y 60 a.C., y se cree que es la primera computadora analógica que se fabricó en el mundo, pues está diseñada para predecir las posiciones del Sol, la Luna y los planetas en cualquier día específico, pasado o futuro.
El 19 de junio de 2011, la Ocean X Team, una empresa de buceo con sede en Suecia dedicada a la caza de tesoros y reliquias bajo el mar, se hallaba explorando el fondo del mar Báltico, en la frontera marítima entre Suecia y Finlandia, buscando los restos de un naufragio de la Primera Guerra Mundial. En su lugar, detectaron una presencia inusual con una forma discoidal de 60 metros de diámetro y a 87 metros de profundidad, misma que fue denominada como la anomalía del mar Báltico u ovni del mar Báltico, debido al parecido con el halcón milenario de la película de Star Wars. ¿Qué crees que sea realmente? Un grupo de investigadores de la Universidad de Evanston, en Illinois, afirman haber descubierto una reserva de agua que tiene un volumen 3 veces superior al de todos los océanos de nuestro planeta. Ese inmenso océano se encuentra a 700 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. El equipo de investigadores hizo uso de 2.000 sismógrafos para estudiar las olas sísmicas generadas por más de 5.000 terremotos, y al estudiar ese movimiento en el interior de la Tierra, y la velocidad a la que se desplazaban esas ondas, se pudo detectar la presencia de un inmenso volumen que identificaron como un gran océano interior. Dicho océano interior no está formado por agua líquida, sino que su presencia está asociada a la ringudita, un mineral que actúa como una esponja y contiene agua en forma de hidróxido, contenido en la estructura cristalina de dicho material. Dicho descubrimiento explicaría el origen del agua en el planeta, y descarta otras teorías como las que apuntan a un origen basado en cometas que acabaron en nuestro planeta.